Representan el mayor desafío de obra pública en Navarra en los últimos años. Están envueltos en la polémica las obras para desdoblar esos túneles de Belate y tener así un doble paso por la Nacional 121. Han comenzado con el ruido de las máquinas encargadas de horadar la tierra, la piedra de las montañas, y con el de la escena política, donde UPN advierte irregularidades en la adjudicación del proyecto de esas obras, mientras que el propio gobierno foral defiende una y otra vez su legalidad. Entre tanto, decenas de personas, casi 400, que estabilizaban su puesto en la administración foral, van a tener que esperar a elegir centro porque un error en la elección de la plaza de 7 puestos ha obligado al propio gobierno a volver al punto de partida, aunque garantizando, eso sí, que nadie va a perder su puesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al dilema de hoy miércoles. Este último asunto dado a conocer hoy por el Gobierno, así lo garantizaba la propia portavoz y consejera de Función Pública, Amparo López. En principio no corre ningún peligro ninguna de esas 396 plazas que van a ser ocupadas. Comenzamos. Bueno, vamos a hablar de todas estas cuestiones con quienes están ya en esta mesa de análisis, de debate. Pedro González, de Unión del Pueblo Navarro, a quien saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, encantado de acompañarles esta noche. Igualmente. Saludamos a Ramón Alzorri, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Bienvenido. Laura Aznal, de Euskal Herria Bildu. Gabón, muy buenas noches. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabón, buenas noches. Pues un placer, como siempre. Bien. Igualmente, el placer es nuestro. Pablo Azcona, de Geroa y Gabón. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón, y gracias por invitarme otra vez. Pues nada, vamos con lo que nos ocupa esta semana. Ha sido pues la de los túneles de Belate. Hoy se ha hablado de obra pública también, con el propio consejero Chivite en el Parlamento dando explicaciones. También lo hacía ayer en relación a esto, a los túneles de Belate y a la adjudicación de las obras para su desdoblamiento, obras que ya empezaron el pasado mes de marzo. Pero previamente a esa comparecencia en sede parlamentaria lo hacía la propia presidenta del Gobierno. Vamos a escuchar qué dio de sí. La presidenta Chivite se refería así a las obras del desdoblamiento de los túneles en Belate. Es la adjudicación más transparente de todas las que ha llevado a cabo este gobierno. Y continuaba con su exposición. Es como si este contrato se hubiera desarrollado bajo el ojo de un gran hermano que todo lo veía. UPN no hacía la misma lectura y citaba textualmente las palabras del secretario de la mesa de contratación. En el que deja a las claras que se nos mintió y que se nos ocultó información. Pero porque él destapa que faltan. Si no, no nos enteramos. Partido Popular y Vox también cuestionaban el trámite del proceso. Debería haberse resuelto de una forma exquisita. Comparecencia poco o nada dice. Javier Esparza anunciaba que esta cuestión la llevará a los tribunales y comenzaba el rifirrafe. A nosotros no nos va a quedar otra opción que llevar este expediente a la Fiscalía Anticorrupción. Esto es una operación orquestada por la derecha. Subía la tensión del debate. Cuidado, no vaya a ser que usted entre como acusador y salga como acusado. Su legado en UPN y en Navarra es penoso e indigno. No habla de Belate, ni siquiera lo defiende, se ha dedicado a hablar de mí en lugar de defender a su gobierno, usted sabrá, y me ha amenazado. A mí no me va a callar. El resto del arco parlamentario ponía el foco en la bancada regionalista. Ustedes están hablando de la existencia de indicios penales. Del intento de UPN de seguir embarrando en esta situación. Pretende sembrar la duda sobre un gobierno. Chivite resaltaba que las discrepancias en una mesa de contratación, de la que los responsables políticos no forman parte, son habituales y mandaba este mensaje a UPN. Lanzando insidias y acusaciones sobre este procedimiento de adjudicación, pero lo cierto es que no hay nada. Mientras, las obras de los túneles, con un coste de 63 millones de euros, continúan su curso envueltas en una intensa discusión dentro del Parlamento. Bueno, pues no hay nada, decía la presidenta Chivite. Si parece haberlo, decía el líder de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza. Vamos a escuchar cómo se defendía. El propio consejero y su director general defendían la gestión llevada a cabo por el Gobierno en esta adjudicación. Lo decían poco después de la comparecencia de la presidenta. El proceso de adjudicación de las obras de Belate es completamente legal y transparente. La adjudicación se basa en la propuesta de adjudicación firmada por los 8 miembros de la mesa de la contratación y en el informe favorable con reparo no suspensivo
del interventor delegado del departamento. Se ha actuado con responsabilidad dentro del marco legal y de forma transparente para sacar adelante un proyecto crucial para Navarra. Bueno, pues se ha repetido una y otra vez esto desde el Gobierno. Comenzamos con Unión del Pueblo Navarro. Están ya elaborando con sus asesores jurídicos un informe para presentarlo, elevarlo ya a la Fiscalía, y ¿eso va a ser así? Pues desde luego que sí. Ya llevamos un tiempo desde que empezamos a conocer pues esta serie de cuestiones que han aparecido precisamente cuando desde UPN hemos pedido pues unas informaciones derivadas del discurrir de la mesa de contratación. Se está trabajando en esa línea. Hay que tener en cuenta que ese mantra de legal y transparente que está siendo lanzado continuamente por el Gobierno es una cuestión que nosotros creemos que lo que hace es de alguna forma esparcir una especie de tinta de calamar sobre un proceso que genera dudas en relación a cuestiones puramente legales expresadas por los miembros de la mesa de contratación, y nos genera dudas en cuanto a la transparencia porque ha habido una serie de correos y de informaciones que después de pedirlas explícitamente, con toda la concreción del mundo, pues no se nos han dado, y esos correos, por ejemplo, influyen mucho en el devenir de la propia mesa. Por tanto, lo que estamos haciendo es analizar bajo la óptica de la documentación que tenemos y de las opiniones de los propios componentes de la mesa de contratación expresadas en una serie de votos particulares, las dudas que nos genera el proceso que ha llevado a la adjudicación de los túneles de Belate a una empresa. Por ello, vamos a poner esta información en manos de la Fiscalía para que, con las pruebas, con los datos y con los planteamientos que se han hecho y que sirven, por así decirlo, como prueba, decida realmente si es tan legal y, por supuesto, si es tan transparente. Una última cuestión antes de seguir con el resto de compañeros. ¿Son dudas o son pruebas fehacientes lo que tienen ustedes? Hombre, lo que tenemos nosotros son pruebas fehacientes en cuanto al desarrollo específico de la mesa. Bueno. Lo que nosotros tenemos son 6 votos particulares, primero en cuanto al desarrollo del procedimiento que lleva a la adjudicación, y segundo en cuanto a la acreditación de la solvencia de la empresa que resulta adjudicataria. Eso está escrito, eso consta en las actas de la mesa, y eso, bueno, pues dudas, pruebas o la validez específica de esas pruebas lo tendrá que dirimir la Fiscalía a la que nos vamos a dirigir, por supuesto que sí. Señor Alzorriz, su turno. Bueno, las dudas de hoy que ha expresado eran acusaciones fehacientes ayer, y por eso le decía yo al señor Esparza que igual entraba como acusador y acababa como acusado, porque ha acusado de delito, de haber cometido delitos, a 5 miembros de la mesa, a 5 técnicos expertos que han estado en otras mesas y en otras adjudicaciones precisamente de una manera transparente y legal. Transparente porque ha habido 11 comparecencias, 18 peticiones de información con más de 2.000 folios de información, todos los mails que se han ido enviando entre los propios técnicos. Y decía, no, es que no los han mandado todos. Ellos, UPN pidió hasta finalizar la mesa. Y el secretario dijo, hay más mails. Cuando dijo el secretario y lo reclamaron, se dio los mails a partir de la mesa. Pero la transparencia ha sido, y la legalidad ha sido total. Pero esto está claro que es una artimaña y una estrategia de la derecha para embarrar, para ensuciar, para mentir hacia la ciudadanía y generarle una desafección hacia la clase política, que es al final la que transforma la vida de todos y de todas. Eso es lo que está intentando hacer la derecha. Esta operación empieza cuando hay una moción de censura en Pamplona que les desaloja del poder, y eso es lo que realmente les duele. No tienen ningún inicio. Ya era hora de que fueran a los juzgados. Ya están tardando. Ya tenían que haber llegado. Ya tenían que haber ido a los juzgados. Pero lo que les hemos dicho es bien claro. Ustedes también tienen responsabilidades políticas. Y si el juzgado y si la Fiscalía dice que no hay delito y por lo tanto archiva la causa, también tiene que haber responsabilidades políticas para que se vayan a su casa los miembros de UPN que han acusado a este gobierno de corrupción. Porque ya vale de acusar sin pruebas y ya vale de estar haciendo política, de la política más sucia, de la peor política, de la que no transforma la vida de la gente, de la que solo habla de corrupción, de corruptelas y de suciedades, cuando eso no ha ocurrido. Y cuando ellos han dejado
durante más de 11 años de realizar una obra exigida por Europa, con responsabilidades políticas, ahí sí que las ha habido, y otros hemos ejecutado y estamos ejecutando lo que ellos no hicieron, creo que las responsabilidades políticas son de quien no hizo y ahora reclama que se haga. Señora Aznal, ¿cómo lo ve usted? Para empezar, nosotras estamos muy contentas, de verdad, de que por fin se haya iniciado esta obra, porque a veces se nos olvida lo más importante, ¿no? Se da inicio a una obra para solventar numerosísimos problemas que tenían las vecinas y vecinos que viven en esa zona, las entidades locales de ese entorno, pero también para dar respuesta a unas exigencias de la Unión Europea que hace 20 años cambió de leyes y estos túneles no cumplen, exactamente, no cumplen la normativa. Nos enfrentamos a unas sanciones importantísimas. Sanciones... Pero una cosa es que nos enfrentemos a unas sanciones y otras cosas que se hagan bien las cosas. Sí, pero bueno, la finalidad de la obra hay que poner en valor también, porque a veces se nos olvida de qué estamos hablando. Esas sanciones tendríamos que pagar entre todas y todos. Se ha comentado, pero es que efectivamente en el Parlamento de Navarra hemos debatido largamente este tema. Ha habido 11 comparecencias, 18 peticiones de información, preguntas orales, preguntas escritas, 2.000 folios. A priori, con toda esa información que se ha puesto a nuestra disposición, no intuimos ni vemos delito alguno, salvo que se fundamenten en unos votos particulares que hubo en la mesa de contratación, que hay que recordar que es un órgano independiente, pero no es algo insólito. No es un hecho insólito que haya votos particulares en una mesa de contratación. Sí que pensamos que en este caso la estrategia de UPN es bueno, la del desgaste del Gobierno. Nosotras no vamos a participar en esta estrategia que ha decidido llevar a cabo UPN y también nos alegramos de que por fin vayan a la Fiscalía, porque si tan clara es la ilegalidad que atañe a todo este procedimiento, yo creo que ya tendrían que haber ido hace tiempo. Por lo tanto, exigencia de transparencia toda, absoluta, pero no vamos a participar en esta estrategia que está llevando a cabo UPN. ¿Y ustedes cómo lo ven, señor Azcona? Bueno, partimos de la base de que yo creo que en el devenir de los acontecimientos se están mezclando algunas cosas, ¿no? Unión del Pueblo Navarro hace dos acusaciones en este sentido, desde el punto de vista, yo entiendo que político, que ahora quiere llegar a la Fiscalía. Uno, que hay unos votos particulares en la mesa de contratación y que ponen en cuestión la adjudicación, vamos a decir, el procedimiento, y dos, que ha habido falta de información. Hay dos momentos, ¿no? Respecto al primero, dice... Se pueden emitir votos particulares, ¿no? Sí. Es decir, y puede haber discrepancias dentro de la mesa. Evidentemente, y además, ahora mismo, el señor González ha dicho, hay 6 votos particulares, perdona, son 3, son 3 por 2, es decir, se repiten los votos particulares de las personas que en la mesa emiten votos particulares, ¿no? Es decir, dentro de la mesa hay 8 personas y hay 3 que emiten votos particulares discrepantes por 2 cuestiones. Una, porque ven que no hay motivación en algunas de las puntuaciones que hacen el resto de los compañeros de la mesa, y 2, porque creen que falta de asegurar la solvencia técnica de la empresa que va a hacerla esto. Todo esto, con el devenir de los acontecimientos de la mesa y posteriores, ahora le acusan al director general de intentar solventar con informes esto, se ha ido subsanando. Es decir, la solvencia técnica se ha demostrado por un informe del Ministerio diciendo que esa empresa, esa UTE, esa empresa participada en la UTE, había hecho un túnel de similares características en Aragón, y lo que es las motivaciones son algo subjetivo de los miembros de la mesa. La mesa es un órgano independiente del órgano contratante. Por tanto, lo que hace la mesa, por mayoría, el Gobierno lo tiene que acatar. Eso es así. Y es muy importante un tema, es que el informe del interventor delegado hace un reparo que no suspende la adjudicación. Por tanto, el director general, que es el órgano contratante, tiene que adjudicar. A partir de ahí, evidentemente, cualquier cuestión que clarifique las motivaciones de unos y otros es importante. Se aporta. A posteriori. Es un aporte, pero claro, la adjudicación para nosotros no está en entredicho para nada. Podemos decir que en el conjunto de la administración, de las administraciones públicas, los procedimientos para asegurar las motivaciones, las composiciones de la mesa, la ley, lo que quieras, pero poner en consideración lo que ha hecho la mesa de contratación para nosotros no entra dentro de lo que ha sucedido. Entonces, con todas estas, abrimos ya la mesa, con todas estas explicaciones, señor González, que han ido escuchando y se han ido repitiendo, y no en pocas ocasiones, sin embargo, ustedes insisten en no tenerlo claro.
Desde luego que sí. Es decir, lo que se está diciendo aquí continuamente es que, bueno, que esos votos particulares son una situación que se repite de forma continua en todas las mesas. No es cierto, no es cierto. El propio secretario de la mesa dice que en 28 años, solamente ha hecho un voto particular al respecto de las cientos de mesas en las que ha participado, empezando por ahí. El que una vez que llega un informe que ha tenido una votación de 5 votos contra 3 al órgano contratante, que es el director general, tenga obligatoriamente que hacerlo, no es cierto. Sí, es cierto. El director general, como órgano contratante, expresa el día 20 de diciembre una serie de dudas fundadas sobre todas aquellas cuestiones que los técnicos han puesto en cuestionamiento en el devenir de la mesa. A lo que ahora la acusáis de intervenir. Ahora la acusáis de intervenir. Ya, está obligado a pedir esos informes. Está obligado, no. Habla, en primer lugar, de la exposición de la información en el directorio H, al que pueden acceder 119 personas. Se ha demostrado que entraron 7 personas. Bueno, entraron 7, entraron 7, pero pudieron entrar cualquiera, por lo tanto hubo una falta en su momento de confidencialidad. El director insiste en que habría que motivar de una forma mucho más adecuada, director, órgano de contratación, habría que motivar de una forma más adecuada las puntuaciones a las empresas. Sí. E insiste en que habría que tener una referencia muy clara sobre la capacidad que tiene la empresa para construir túneles, y lo necesita justificar. Claro. Pero lo que hace es firmar 6 días más tarde la adjudicación, cuando podía haber elevado a la junta de contratación, o haber pedido los informes que fueran necesarios para tomar la decisión. Estaríamos acusando al director general de prevaricar por no adjudicar un contrato que la mesa de contratación le ha puesto encima de la mesa. Lo que estamos diciendo son las cuestiones específicas a través de las cuales se desarrolló la mesa y que están documentadas. Las cosas son más claras que todo esto que se está intentando mezclar ahora. Este mismo departamento, en la anterior legislatura, hizo 170 adjudicaciones y no hubo ningún problema en ninguna. Y a raíz de la moción de censura en Pamplona han empezado todas las insinuaciones y todas las sospechas vertidas por UPN. Pero con los túneles, con las luminarias, con las mascarillas, con los lodos, con los lisiviados, con todo, porque todo es delito para UPN y todo es sospechoso. Pero la única realidad que pasa en este caso y en los otros es que UPN solo insinúa y no denuncia. Porque ahora van a ir a la fiscalía. Sí, pero llevamos 2 meses. En derivar las cosas a llevamos 2 meses. 2 meses escuchando decir que hay delito. Y eso es grave, porque si saben que hay delito y si tienen no la sospecha, si tienen los documentos que marcan que hay delito, los que están cometiendo delitos son ellos por no haber ido ya. O sea, las cosas muy claras. A la ciudadanía no se le puede estar mareando con que no, es que creo, es que porque no saben cómo son los procedimientos que hay en la administración. Y él ahora mismo está mintiendo deliberadamente a sabiendas de que la ciudadanía no sabe y no conoce los procedimientos. Vamos a dejar el turno de réplica al señor González y le doy la palabra a señor Aznar. En esos 170 procedimientos, ¿cuántos votos de reparo hubo en la legislatura pasada? Varios. ¿Cuáles? Varios. Pero es que... ¿Cuántos? No, varios. Más de 3. En 173. Aquí tenemos 6 votos en una sola adjudicación. No, señor. Hay un planteamiento muy claro de haber no respetado un procedimiento en el que se le deja a una persona que decida la adjudicación. La intervención hace un voto, hace un informe positivo y todos firman el acta de adjudicación. Todos. A ver, una cosa también es que creo que es importante. De las 7 empresas que concurren a este procedimiento, las otras 6 que nos resultan adjudicatarias no hacen ninguna alegación, ni siquiera van al Tribunal de Contratos. ¿Y por qué es importante eso? A mí me parece muy importante porque, todo el mundo que concurre a un concurso de estas características está muy interesado en llevárselo, quiero decir, y tiene sus correspondientes gabinetes jurídicos y demás. Si hubieran detectado cualquier tipo de ilegalidad, lo primero que hacen es recurrir. La intervención delegada plantea exactamente un reparo no suspensivo, porque si es suspensivo se paraliza el procedimiento y esto es una cuestión que no se puede negar.
No obstante, sí que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre ahora con este tema que se ha llevado a la Fiscalía insisto en que, o sea, que se va a llevar. Que se va a llevar. De momento, Eso, bueno, están que estudiando. se va a llevar, pero bueno, nos alegramos a ver qué pasa porque luego cada cual tendrá que asumir sus propias Pues responsabilidades. nos alegra mucho que se alegren, señora Arnal. Arnal, doña Laura. Disculpe el lapsus. Hay un informe específico que el secretario de la mesa hace después de la comparecencia primera del día 8 de marzo en relación a lo que los distintos grupos parlamentarios están expresando en esa comparecencia. Y con respecto a lo que dice la señora Arnal, hay una cosa muy clara, es decir, las empresas no van a ser las que marquen o las que tengan que marcar la legalidad de los procesos. Los procesos son legales o no lo son. ¿Existen dudas sobre su legalidad o no existen? Y en ese contexto, el que la empresa no o ninguna de esas 6 empresas haga una cuestión de legalidad o Una haga alegación. alguna Es muy alegación o algún recurso significativo. específico, Es no muy quiere significativo. decir que el procedimiento sea o no sea correcto, porque ya lo Solo es dije. cuando lo dice UPN. No es cuando lo dice UPN, ya lo dije ayer, es decir, esas grandes empresas en un 99% de sus trabajos y de sus realizaciones las hacen para las administraciones y cada uno es muy libre de plantear un recurso o no en función de los intereses de las propias empresas, pero son los intereses de las empresas y las empresas no marcan la legalidad de un proceso. Pero el interés de la empresa no es llevarse una adjudicación. Sí, por a la que se supuesto. ha- Pero a la que a se ha lo mejor presentado. esta no, pero Yo la creo que- siguiente. Yo creo que lo que dice el señor González ahora mismo Joder, es troncal ojo, y tiene toda la razón. Las empresas no marcan la legalidad. El que tiene que velar por la legalidad del procedimiento es el interventor delegado, que es el que hace el informe de fiscalización favorable diciendo algún reparo no suspensivo porque véanse los votos particulares. Pero si hubiese visto indicios de ilegalidad, lo que hubiese hecho Un poco para que nos entendamos, es paralizar esto. el interventor es el que dice Ese es el que esto tiene que pasa velar. o esto no pasa. Exactamente. Punto, ya está, ¿no? No son las empresas, es el interventor que hace que un pase. reparo está diciendo que el proceso es correcto, porque si el proceso es correcto no hubiera habido reparo. El interventor destaca que las puntuaciones no están justificadas de forma Motivadas, adecuada. ¿no? Motivadas. El interventor destaca que la información pudo estar abierta y por lo tanto saltarse el procedimiento de confidencialidad. No, eso no dice. Ahí se está refiriendo si a que eso el es presidente- así, a que el tenía presidente que de la haber mesa ido te- a la fiscalía directo él. Hombre, por Pero favor, hombre. En esa cuestión, eso no entiendo, el no. interventor que no suspenda el procedimiento, que no haga un reparo para suspender el procedimiento, no quiere decir que el procedimiento haya sido adecuado, porque si el procedimiento hubiera sido totalmente limpio y adecuado, no hubiera habido un reparo de intervención. Eso para empezar O sea, la situación. aquí estamos hablando de un interventor que es el que tiene que justificar una adjudicación que hace un informe positivo. Punto. No, de positivo nada. Positivo. No, de positivo nada. Hace un reparo y el reparo nunca puede ser positivo. No, señor perdone. Torri. Nunca. Perdone usted. Nunca. Lo pone. No, dice si que es esto un lo pone- reparo no suspensivo. No, pone Que luego hablaremos informe otra cuestión. favorable Sí, informe con favorable. reparo. Informe favorable. Usted no quiere ver. Bueno, de todos modos, como lo van a llevar ustedes a la fiscalía, Exactamente, pues exactamente. ahí el fiscal verá si ese reparo era afirmativo o no era, si había delito o no lo había, si ha habido dedazo o no lo había. Todas esas cosas, Hay no una se cuestión, preocupen. por supuesto. Lo que nos extraña es que hayan sido insinuaciones, sospechas con datos fehacientes que tienen ustedes y estemos hoy aquí hablando en Navarra Televisión y no estemos ya hablando de la demanda que han puesto Los ustedes. tenemos nosotros y los puede consultar la ciudadanía porque se han puesto en transparencia cuando ha saltado la polémica, o sea, porque antes se ocultaron. No. Por lo tanto, Es un poco a lo que se ¿cómo? agarraba ayer Claro. el señor Esparza. Es decir, Pero que antes se ocultaron. Yo creo que el señor Esparza hacía una referencia a la falta de información respecto a esos correos no entregados a los parlamentarios que estaban fuera del proceso de adjudicación. Hacía referencia a eso porque se ceñía a la carta, al informe que había mandado el secretario de la mesa. Por tanto, está diciendo, es que no han mandado información. No, la información sobre la mesa de contratación que todos solicitamos, la teníamos todos No es desde que verdad. la solicitamos. Sí, No, eso es así, señor nosotros González. solicitamos- Eso es así. Nosotros solicitamos puntualmente toda la información derivada De la mesa de contratación. La mesa había cerrado sus actividades, pero el proceso de adjudicación que ha dicho usted no se había acabado. El proceso de adjudicación se acaba cuando el órgano contratante firma la resolución. Eso la primera cuestión. La segunda, es decir, en ese momento, cuando se piden esas cosas con la mesa acabada, el presidente de la mesa está dispuesto a enmendar y realizar, y lo realiza y lo manda al presidente, otro nuevo informe de valoración, a ver si este os gusta. Es decir, de alguna manera
esa información era relevante 100% para el desarrollo de la mesa y se nos oculta. El secretario de la mesa entrega 366 correos y se le quitan la última parte de los correos porque el secretario de la mesa, cuando nosotros hacemos esa petición derivada de la mesa de contratación, entiende que esos correos son fundamentales para el desarrollo de la adjudicación y los incluye. ¿Y los tienen o no los tienen? Sí. Los registra. ¿Los tiene o no los tiene? ¿Los tengo cuándo? ¿Los tiene o no los tiene? Sí, ¿cuándo los tengo? ¿Pero los tiene o no los tiene? Sí, hombre, claro que los tengo, pero pues ¿cuándo? Entonces no diga. Cuando he tenido que reclamarlos, usted tiene después de la usted publicación. Tiene toda la información. Sí, claro, y no solo la tiene usted, y no solo lo tiene usted. Está colgado en el portal de transparencia y lo pueden ver todos y todas las ciudadanas de esta comunidad. Nosotros usted pedimos acaba de esto, afirmar que tiene. Sí, nosotros pedimos esto y se nos oculta esa parte de información. La veo que está usted muy atenta, escuchando, pero... Bueno, es que yo no tengo mucho más que añadir. Quiero decir, de toda la información que ha llegado al Parlamento, en primera instancia, yo insisto, no se deduce ningún tipo de ilegalidad, salvo que se fundamente en unos votos particulares que, por mucho que usted diga, señor González, no es nada raro que haya votos particulares en una mesa de... ¿Cuál es la ilegalidad que tendría eso? De contratación. ¿Qué fundamento tendría eso de ilegalidad? El hecho que hubiera votos que no están de acuerdo. Las motivaciones... No pasa nada porque el gobierno lo puede levantar y de hecho así lo ha hecho en algunos informes de reparo suspensivos. Por lo tanto, el gobierno suspensivos, sí. El gobierno los levanta, es decir, ya está, no puede no pasar nada. Pero otra cosa es que lo que creo es que no se puede, haya habido indicios de ilegalidad. No se puede extender una mancha de corrupción o de ilegalidad sin tener pruebas fehacientes. Por eso insisto. Unión de Navarra dice que las tiene, que así está estudiándolo con los servicios jurídicos. Bueno, pero ahora cuando se le pregunta, se nos ocultó información de la cual disponen ahora. Si ahora que disponen de esa información también siguen pensando eso sería otro delito que... Aquí hay que aclarar las cosas porque está mezclando todo. De 8 miembros de la mesa, hay 3 votos particulares. Por lo tanto, no son la mayoría. ¿A qué se agarra siempre Unión del Pueblo? Y, por cierto, las derechas en los últimos tiempos, también el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, a los votos particulares que les dan la razón. Yo resumiría, ayer resumió muy bien el portavoz de Vox en sede parlamentaria lo que está pasando. Y dijo una frase lapidaria, la leo literal: el daño moral ya está hecho. Eso es lo que pretenden las derechas. Mañana se debate una moción en el Parlamento para reprobar al consejero por estas, entiendo, y otras obras públicas. Es un poco la generalidad por distintas actuaciones. Una moción del luminarias también. Es una moción del Partido Popular en que pide una reprobación. Nosotros hemos hecho una enmienda a la moción para pedir la dimisión. Eso es lo que está pasando en el Parlamento, que es que la derecha está compitiendo a quien pone el listón más alto. Por cierto, y me parece absolutamente relevante, más allá de entrar en las cuestiones técnicas que a lo mejor, no se explican o no son del todo conocidas, ¿no? Los tiempos en los que sucede todo esto en la mesa de contratación son del verano hasta noviembre. UPN tiene un momento político importante que es la moción de censura y a partir de ahí parece que le presta atención a esto. Eso me parece relevante. Eso no es cierto. Hombre, nosotros, este consejero, y por eso pedimos la dimisión, ya empezó su Esto no hubiese hecho Unión del Pueblo Navarro antes de la moción de censura, es más, no lo hizo. Incumpliendo vuestro tiempo la ley político, de incompatibilidades durante un mes. Eso fue por antes lo que también. tiene un expediente abierto. Eso no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver. Es decir, esto durante 25 días este señor con el tiempo en el que Unión del Pueblo Navarro ha decidido cambiar de estrategia. No, eso es lo que usted cree. Sí. Ustedes en la legislatura pasada solo denunciaban a los consejeros de Geroa Bay. Ahora lo hacen también con los del Partido Socialista. Eso es lo que usted cree. Pero vuelvo a insistir. Este consejero empezó su andadura incumpliendo la ley de incompatibilidades entonces era Cristina Barrola la alcaldesa y no les interesaba denunciar. Del gobierno de Navarra. Empezó ahí y tiene un expediente abierto. No es el interés de los navarros, la Comisión sino de Transparencia el de UPN que les lleva a hacer estos pasos. Es que empezando es por ahí, empezando por ahí. Este consejero ha hecho 8 o 9 adjudicaciones, me parece que son 8, y en todas ha habido informes de reparo. Este departamento con este consejero se iba a firmar... ¿Y por qué se lo hacen después? Bueno, pues sí, pero se iba a firmar el tema del tren. ¿Qué tenemos en el tren? Un tren chuchú que vamos a ir de Pie a Zaragoza. La licitación de las obras del canal, ustedes les hizo mucha gracia el otro día, cuando se pueda. Esa es toda la explicación.
por todas esas cuestiones, con ustedes fue nunca. Con ustedes fue nunca. Sí, la gestión y el planteamiento que lleva este señor al frente del Departamento de Cohesión Territorial no vale una reprobación. No vale una reprobación solo. Lo que pedimos es con la Cristina dimisión Ibarrola de por alcaldesa falta no de les gestión. interesaba nada de esto. Sí que la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona fue un punto de inflexión, señor González. Se vio un claro cambio en la estrategia política de UPN. Ojo, que las estrategias políticas de cada fuerza política son legítimas, pero es indiscutible que se vio un cambio, la pataleta, el berrinche y lo destructivo, extender las manchas, eso se agudizó completamente desde que ocurrió la moción de censura en Pamplona. Y eso no lo puede negar usted. No lo puedo negar y no lo niego. Es decir, pero que un partido que diga que bajo ningún concepto va a hacer alcalde y le va a dar la alcaldía a Herri Batasuna perdón, a EH Bildu, y incumple su palabra, porque se lo mandan de donde se lo mandan. La dimisión, estaba acabando, estaba acabando en otra cosa. Es decir, nosotros teníamos una predisposición pues favorable, y aquí está el señor Alzorri, en relación a distintas cuestiones que fueran de interés para Navarra, pero como vas a confiar en alguien que te miente, UPN de una manera tan en un túnel falaz. Sin salida, ese es el problema que dice. Bueno, señor Alzorri, algo que por responder brevemente, porque nos vamos a la publicidad. Simplemente que acaba de constatar que es una realidad, que lo saben todos los navarros y todas las navarras. A partir de la moción de censura, la estrategia de UPN cambia, quieren embarrar, quieren ensuciar la política navarra, como así lo está haciendo el Partido Popular y Vox en el conjunto de España. Quieren fomentar la desafección política, que la gente diga, estamos hartos, todo es lo mismo, todos sois iguales, y de esa manera ganan, rompiendo el juguete cuando ellos no lo tienen. Esa es la derecha. Cuando ellos no gobiernan, todo está mal. Ya nos comentará que opina de las manifestaciones de sus compañeros con respecto a Bildu en el País Vasco, en relación con lo que opinan de Bildu en Navarra. Entonces, esa estrategia que usted es cambiante, se la respeto también. Pero es que, señor González, es que vamos a ir abriendo melones y melones y melones, y es que no tenemos tiempo. Es verdad, es decir, seguimos con lo mismo, seguimos diciendo al final, cuestiones que no tienen que ver. Ha quedado claro, señor Alzorri, señor González. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y nos metemos de nuevo en la administración dentro, porque tenemos también un pequeño lío con unas plazas para las que había ya pretendientes, pero en principio volvemos a la casilla de salida por algún error que queremos tratar de aclarar. Hasta ahora mismo. Bueno, pues aquí seguimos con nuestro dilema de hoy miércoles y queremos entrar, si no en profundidad, porque apenas tendríamos tiempo, en 17 minutos de programa, queremos hacerlo para tratar de entender qué es lo que ha pasado con esas 396 plazas que iban a estabilizarse para administrativo en el Gobierno de Navarra, de los interinos, y que resulta que por 7 errores que se han debido cometer en esa adjudicación de las plazas, pues volvemos a la casilla de partida para volver a adjudicarlas con el contratiempo que eso puede suponer para quienes estaban esperando estabilizar esa plaza. De todos modos, la plaza, según el Gobierno, no se pierde, lo decía así la propia portavoz esta mañana. Tranquilidad absoluta porque nadie va a perder la plaza. Todas las personas que estaban incursas en el procedimiento y que sabían que tenían una plaza, la tendrán. Lo que seguramente pueda cambiar es la nomenclatura. La única vía, la vía que nos da seguridad jurídica suficiente para garantizar un empleo de permanencia de estas plazas es estimar este recurso y retrotraer el procedimiento al momento de la elección de plazas. Es decir, que hay que volver a elegir la plaza y en principio, señor González, dice la portavoz del Gobierno que no se tiene por qué perder, es decir, que en principio no tenemos mayor información de cuál ha sido el recurso y en qué términos se ha pronunciado el tribunal correspondiente. Sí. Si ella dice que las 396 plazas que se han adjudicado no tienen, por así decirlo, cambios, es decir, no hay un cambio en la baremación que llevaría a lo mejor a entrar dentro de esa baremación a otros interinos que se han quedado sin plaza, estamos hablando únicamente de un espacio en el que habrá alterado alguna valoración de las puntuaciones el orden de las personas que
adquirieron una plaza en ese procedimiento. Y por lo tanto, si se le ha dado la razón, habría que volver, según entiendo de lo que dice, a hacer el proceso de elección, con lo que puede ser que una persona que obtuvo una plaza en Olite pues tenga que irse a Tudela y eso es lo que cambiará. ¿No se pueden pedir responsabilidades de algún tipo? ¿No? Claro, eso es lo que yo iba a decir. Es decir, la primera cuestión que tenemos que pedir es información de cuál ha sido el proceso, cuáles han sido las circunstancias y cuál ha sido el recurso y las consecuencias que tiene para esas personas que adquirieron esa plaza. Recuerden que eran eventuales y pasan a fijo en el proceso de estabilización. Y después, esas consecuencias, si ha habido alguna circunstancia que de alguna manera haya hecho que ese error se haya cometido por alguna cuestión específica que desconocemos, habrá que pedir las responsabilidades correspondientes. Bueno, en principio, plazas que ahí se quedan, que aunque sea en espera un poco de conocer un poquito más en qué trasciende todo esto, pero las palabras de la portavoz del Gobierno parecían tranquilizadoras en ese sentido. Yo creo que sí, que son tranquilizadoras. Es una pena, en el fondo, que un proceso de estabilización de personas que llevaban eventuales muchísimo tiempo y que por lo tanto era, yo creo, una obligación de la Administración el dotarles de una estabilidad y que por lo tanto son ya personas funcionarias, como podríamos decirlo. No de facto hasta que no lleguen. No de facto hasta que no tomen, sí. Pero que por un recurso, vamos a ver ese recurso a qué ataña, a quién se dirige y por qué se ha realizado, pues aplaza la toma de posesión, no de ser funcionario, sino también de la plaza que iban o que habían elegido, ¿no? Entonces, evidentemente es un trastorno para las personas, porque cuando tú ya te has hecho a la idea de que, además de estar estabilizado y de tener ya la plaza de funcionario o funcionaria, vas a ir a un determinado lugar, hombre, pues es un contratiempo el que... Es verdad que la Administración hay bastantes recursos y por lo tanto hay muchas cuestiones de estas que se dirimen después de esos recursos. Pero bueno, espero que salga de la mejor manera posible, que afecte a las menores personas posibles y que dentro de lo que cabe la solución sea rápida para que todas las personas que están esperándola pues tengan su plaza pues lo antes posible. Claro. Señor Andal. ¿Qué ha ocurrido? Pues es un error administrativo. Es un error administrativo que ha tenido lugar en este proceso. No se han incluido 7 puestos en el proceso de estabilización. Esta es una buena ocasión para hablar de todos los procesos de estabilización, lo farragosos y lentos y complejos que son, que no van a ser capaces de alcanzar un índice de temporalidad del 8%, que es lo que tendríamos que tener como objetivo. Bueno, se hacen 3 recursos de alzada. El departamento los estima porque considera que proceden estos recursos de alzada para evitar quizás consecuencias más complicadas o más difíciles y se subsana este error. Desde luego, las plazas, dice la propia consejera, que están garantizadas, pero esto va a conllevar una serie de inconvenientes y de demoras para muchas personas. Nosotros también necesitamos más información. También ella ha hablado de un procedimiento que se haga de la manera impecable y es lo que vamos a exigir, que el procedimiento se haga de la manera impecable y vamos a ver qué número de personas pueden salir en alguna desventaja o con qué inconvenientes o con qué retrasos en los plazos como consecuencia de este error que se subsana. Claro, es que no deja de ser un trastorno para quien está pendiente de esa plaza después de años de dedicación como interino, ¿no? En algunos casos, y que se han contado con esto, ¿no? Encima. Sí, eso es bueno, yo creo que hay que poner un poco el foco en este inicio en esas personas, ¿no? Que se ven afectadas, que se ven con un trastorno también en sus proyectos de vida también, claro. en cierto sentido, no a corto plazo, que seguramente, como ha dicho la consejera, pues se podrá subsanar y lo que decimos desde Gueroa, lo que conocemos, la propia información y las manifestaciones de la consejera es que se haga pues con toda la solvencia jurídica, técnica, administrativa y con la mayor rapidez posible, ¿no? Para solventar esta situación. También es importante, al hilo de las palabras de la consejera, pues asegurar de que evidentemente hay que tener cierta tranquilidad también a que ese futuro va a ser para resolver esta problemática que ha surgido, y luego también esperaremos a las comparecencias que ya están solicitadas en el Parlamento a escuchar a las explicaciones más concisas de la consejera, ¿no? Yo creo que hay que poner también, y nos interesa desde Gueroa poner el foco un poco también en la trastienda de todo esto, ¿no? Venimos de un proceso de estabilización del conjunto de las administraciones, una medida necesaria y yo creo que también muy compleja
y diría yo valiente que han tomado el conjunto de las administraciones después de décadas en las cuales se había fomentado en el conjunto de las administraciones que hubiese mucha interinidad, es decir, que no hubiese plazas fijas, funcionarias en el conjunto de las administraciones, y ese objetivo del 8% va a ser difícil de conseguir, pero desde luego se están dando todos los pasos dentro de la complejidad. Casi todos los procesos de estabilización, bien sea por un error o bien sea por reclamaciones de los propios afectados, están en procesos de revisión en ese sentido. ¿Por qué es tan farragoso como decía la señora Aznar, complejo, lento? Yo creo que hay que situar esto en un contexto amplio, un contexto europeo, no es ni siquiera un contexto nacional. Es decir, la Unión Europea emite una serie de sentencias en relación a la interinidad, a la cantidad de interinidad que hay en las administraciones públicas en este país, y de alguna manera se pone en marcha el procedimiento a través de una ley, la 2021 famosa, que obliga a las administraciones con unas determinadas circunstancias, variando un poco, dejándoles una optatividad en cuanto al baremo, a poner en marcha los procesos de estabilización. Los procesos de estabilización son largos y farragosos porque hay muchos elementos, empezando por los méritos específicos que plantea cada administración y siguiendo por la cantidad de interinos que tienen las administraciones, que en el caso del Gobierno de Navarra para mí me parece que se fue, y sobre todo en algunos departamentos, muy cicatero. Es decir, hablando de educación firma casi 4.000 contratos de interinos y sacó 760 plazas. Entonces, son muy cicateros, pero claro, es igual sacar 700 que 1.000 plazas, el procedimiento es igual de farragoso, las valoraciones, las circunstancias específicas, las condiciones del baremo se ponen sobre la mesa. Claro, y lo que aquí parece que hay es un error debido a la gestión, porque podríamos hablar, como ha dicho la señora Aznar, del planteamiento global de la necesidad de que las administraciones no tengan interinos, de asegurar los puestos de trabajo de las personas, de darle a la gente una seguridad en su trabajo, pero eso hay que hacerlo bien. Y no sabemos hay que hacerlo bien en cuanto a la cantidad, y hay que hacerlo bien en cuanto a la gestión. Entonces, yo es que no me atrevo a hablar porque no conozco exactamente cuál ha sido este caso. A mí me tocó hacer el proceso de estabilización en el Ayuntamiento de Tudela y sé de la complejidad que ello tiene. Al parecer, en el artículo 7 de las bases de este proceso en concreto se establecía la obligatoriedad de sacar a concurso las plazas más antiguas. Sí. Y esto es lo que no se ha hecho. Entonces yo creo también que habrá que explicar por qué no se ha hecho, a qué se ha debido el error y, por supuesto, tomar buena nota para que no vuelva a ocurrir. Porque, insisto, este expediente se debe resolver de forma impecable, sobre todo por las personas que están afectadas. A ver, evidentemente, si ha habido un error habrá que subsanarlo, pero las reclamaciones y los recursos están a la orden del día en la Administración. Eso es una realidad. Y yo, entendiendo que esto es así, también hay que poner algo en positivo, ¿no? Yo creo que la estabilización está bien, hace que personas que estaban hace muchísimos años de manera interina ahora tengan una plaza estable en la administración pública. Joder, no sé, cicateros... cicateros más fueron los de antes, que no sacaron ninguna plaza a estabilización. Yo creo que también hay que poner en valor. Es un proceso nuevo, es un proceso, y es un debate que está sobre la mesa. Y es un debate que admite también otras visiones, visiones como de aquellas personas, por ejemplo, pues ya saben que yo soy funcionario, de aquellas personas que han accedido a la administración mediante otros procesos, a través de una oposición, y que pueden ver que hay una serie de personas que cometen un agravio, e incluso agravio comparativo para quienes acceden directamente, para quienes han hecho una oposición. Y por otra parte hay que tener en cuenta que la ocupación de todas esas plazas tapona el acceso de gente nueva, de recién titulados que pueden optar a ellas. El debate no es tan simple. No es simple. Pero quiero decir, la Unión Europea toma una serie de decisiones porque hay una cantidad de personas que están... Es que nunca debió llevar a eso. No se debería haber llegado. Nunca debió haberse llegado a eso. No solo no se había hecho un proceso de estabilización, sino que se estaba fomentando precisamente lo contrario. Por eso yo recuerdo, por ejemplo, en el ámbito de secretarios de ayuntamientos, había llegado a un 92% de interinidad. O sea, una situación insostenible, ¿no?, para una administración. Y, por cierto, otro proceso que también está ahora mismo paralizado a la espera de los recursos. Tal. Entonces,
el objetivo final, que es conseguir ese 8% de máximo, ¿no? Yo creo que va a ser, y hay que admitirlo así, por el conjunto de las administraciones va a ser difícil de llegar a concluirlo, pero sí que es verdad que se van a dar pasos importantes para rebajarlo, ¿no? Y luego, digo en el conjunto de las administraciones, porque estoy seguro, y si me permitís voy a hacer la defensa del mundo local en este sentido, que las administraciones locales van a bajar la tasa de temporalidad seguramente de una forma bastante efectiva, ¿no? Y hay que tomar muchas veces notas a procedimientos que hacen las entidades locales en este sentido, dentro de que cuestiones como educación, sanidad, etcétera, tienen una complejidad, muy importante. Una complejidad mucho mayor. Un ayuntamiento tiene que estabilizar a 4 o 5 personas. El de Tudela 91. Yo lo que decía es que nunca debió llegarse a este índice de temporalidad en la administración, pero es que también es consecuencia de las políticas que han llevado a cabo los gobiernos, de las derechas, las tasas de reposición, y porque Europa dio un toque en este tema, porque hay tasas de temporalidad, como bien decía el señor Azcona. Más del 90%. Eso es. Claro, en un ayuntamiento también. Eso es. Decirlo, que depende del número de personas. Pero son plazas que tiene que sacar la administración. O sea, Europa dio un toque, ahora todo el mundo a ponerse las pilas y va a ser complicado, pero es que nos lo tenemos que marcar como un objetivo prioritario. Dimensionar y estabilizar las plantillas en la administración. Si de verdad queremos tener servicios públicos de calidad, tiene que pasar por ahí. Vamos con esta conclusión. Estamos concluyendo y, bueno, arrancando un poco de esta última conclusión que ha hecho la señora Aznal. Continuamos con la señora Azcona. Sí, pues volvemos también, como se ha dicho, bueno, para mejorar los servicios públicos necesitamos dar a las personas que prestan los servicios, necesitamos darles pues estabilidad en sus empleos y no esa interinidad que hay en ese momento. Yo creo que ese es el objetivo final. Y luego, respecto a lo que ha sucedido con esta OPE en concreto, bueno, pues reclamar desde Geroa Bay lo mismo que ha dicho la consejera, ¿no? Que se revierta el proceso al momento en el que hay que corregirlo, pero que se haga con la mayor solvencia y con todas las garantías y, a ser posible, con la mayor rapidez para solventarlo. Bueno, yo creo que el servicio público, efectivamente, si está con personas en él que están contentas, que tienen estabilidad, que tienen las buenas condiciones de trabajo, evidentemente se va a dar de una mejor manera y, por lo tanto, es positivo, es bueno que se den estabilidad a las plantillas, que tengan esa seguridad y esa tranquilidad para que luego puedan ejercer su labor de una manera más eficiente, más eficaz y mucho mejor, ¿no? Pues suscribo un poco algunas cosas, pero voy a meter otro factor y es factor calidad. Es decir, hay muchos momentos y situaciones en que por distintas necesidades el acceso que hace una persona como interino a la administración es poco exigente. Lo que las administraciones tienen que lograr es que haya procesos de incorporación de personas dentro de un esquema de mérito y capacidad para que se garanticen los mejores servicios públicos. Los mejores servicios públicos se garantizan con personas que estén a gusto, como dice el señor Arzorriz, en su trabajo, pero que sean las mejores personas para dar ese servicio. Y eso se consigue a través de oposiciones. Las estabilizaciones son procesos extraordinarios que en un determinado momento saltan, porque en muchos momentos, en muchas administraciones autonómicas, locales y nacionales, Europa para esos no han sido capaces de realizar los procesos de selección adecuados. Estamos terminando. Sí, pues para terminar, como en Euskal Herria Bildu creemos firmemente en eso de dimensionar y estabilizar convenientemente las plantillas, en el pleno de mañana jueves llevamos, porque esto está inevitablemente ligado con los problemas que hay ahora mismo en salud, llevamos una moción acerca de las plantillas de Osasun Bidea, cómo hacer que se estabilicen y se dimensionen, pues espero que nos voten a favor de nuestra moción. ¿Cómo las tiran, ¿Cómo las tiran, Bueno, señor González, ¿cómo se ha sentido? Ha debutado usted en el dilema, pero ¿cómo se ha sentido? Muy bien, sin ningún problema, quizás pues porque son temas que los estoy viviendo y el ambiente, a pesar de que a veces tenga tensión, es soportable. Pues con eso nos quedamos. Gracias a los cuatro por habernos acompañado. Gracias. La semana que viene, pues también con otro dilema, ya veremos cuál. Algunos son recurrentes, pero no por ello interesantes y en ellos nos gusta abundar. Nada más, pasen una feliz semana.